Primera de Pedro capítulo 2. Y vamos a seguir estudiando lo que empezamos a ver con Charlie la semana pasada. El capítulo 2, toda la primera parte que vimos con Charlie, nos da varios puntos, pero los siguientes versículos que vamos a ver hoy va a ser cómo hacer esto que se nos está diciendo en el capítulo 2 y los primeros versículos. Vamos a leer desde arriba para retomar lo que estamos viendo. Capítulo 2, versículo 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y entonces Pedro lo que va a hacer es poner imágenes muy gráficas en nosotros, en cómo un niño recién nacido, la leche no está en discusiones, es necesaria, es una necesidad primaria para él, y él no va a descansar hasta ser alimentado. Y es la misma actitud que deberíamos tener como cristianos, estar totalmente necesitados de su palabra y ser alimentados para crecer y madurar en nuestra vida. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y pone otra vez en nuestra imagen una piedra, pero no creas que un chino, no, o una piedrita de grava, sino está pensando en el templo, en estas piedras grandes que eran colocadas una encima de otra y eran hermosas y eran hasta un color como blanco, y está pensando en esta idea de que nos acercamos a él, a Jesús, como esta piedra. Está hablando de la piedra fundamental o la piedra angular, y que Jesús es eso, la piedra fundamental en nuestra vida, donde se sostiene toda nuestra vida, y no solamente es una piedra viva, sino es escogida y preciosa para Dios. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, y nos está comparando igual como piedras, cómo construimos nuestra vida y cómo somos parte de esto, que Jesús es el fundamento y nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La única manera en que tú y yo podamos ser aceptos delante de Dios y dar algo acepto delante de Dios es a través de Jesucristo y lo que Él ha hecho. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Y no está hablando de una hermosura física. No es como cuando agarras a tu sobrino que acaba de nacer y tiene unos cachetotes rojos y le haces así: ¡ay, qué precioso! O sea, no está haciendo eso con Jesús. Está hablando de algo muy preciado, de mucho valor, algo que no tiene comparación en este mundo. Para el cristiano, Jesús debería hacer eso, lo más preciado que tenemos. Él es el fundamento. Y entonces dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y hay una narración judía, no está en tu Biblia, pero hay una narración judía acerca de cuando estaban construyendo el templo, y eso se cree que sucedió, que cuando estaban construyendo el templo empezaron a poner piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, y a lo último, cuando ya construyeron el templo, quedó una piedra ahí, y no supieron dónde iba. Entonces ellos entendían muy bien cuando estaban hablando de esto, de esa historia que se contaba, que cuando construyeron el templo pusieron todas las piedras, pero sobró una. ¿Y cuál había sido esa piedra? La piedra que rechazaron y desecharon los edificadores. Está comparando eso con Jesús, como Él siendo la piedra fundamental, el Mesías prometido, el que deberían estar esperando, simplemente no le tomaron en cuenta, le sobró en su vida y siguieron sin Jesús. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante, el fundamento. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y Charlie explicaba muy bien la semana pasada eso, o sea, como para unos Jesús es precioso y es el fundamento de su vida, pero para otros es tropiezo su palabra y simplemente no pueden con eso. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro nos empieza a hablar de una nueva identidad como cristianos. Una identidad donde Dios nos ve de esta manera: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tú y yo necesitamos recordar cuál es la identidad que tenemos en Dios. Que somos suyos y pertenecemos a Él. Él es el que nos da valor. Sin Él no tendríamos nada de esto. No me pertenezco a mí mismo, sino Dios me da un valor, porque Él vive en mí y Él me ha escogido. Y entonces recuerda esto y después sigue diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué somos esto? O sea, te das cuenta, no somos esto para que vayas por la calle caminando y sintiéndote, salgas de aquí, yo soy linaje escogido y nación santa, y ya te veas al espejo y te hagas así, ¿no? Y qué bonito soy, cómo me quiero. Sino tiene un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las virtudes de aquel es la excelencia de Jesús. Esa es la virtud de aquel. Esas son las virtudes de Jesús, su hermosura. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, porque le está hablando a los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Pedro nos escribe esto y nos dice que tenemos que anunciar las virtudes de aquel, pero en los siguientes versículos que vamos a ver hoy nos va a decir cómo hacer esto. ¿Cómo puedes anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y es lo que vamos a estar viendo. Y si bien la manera o la respuesta obvia a esta pregunta de cómo podemos anunciar es pues el evangelismo, ¿no? Podríamos decir, bueno, hablando a otras personas, hablar del evangelio, que es indispensable y no lo podemos cambiar. O sea, pero no solamente hablamos esto, sino vamos a ver que deberíamos vivirlo en nuestra vida. Yo puedo tener todas las respuestas correctas acerca de Jesús, pero en la práctica dejar mucho que desear acerca de Jesús. Pedro lo que va a hacer, no va a ser ni regañarnos, ni exhortarnos, ni ni nos va a echar en cara cosas, sino nos va a animar a que podamos vivir de esta manera, anunciando las virtudes de aquel. Versículo 11, y aquí es donde vamos a comenzar. Amados, y empieza así. Pedro entiende eso, que la iglesia es eso, son amados. ¿Amados de quién? De Jesús, pero también amados los unos a los otros. Eso somos, nos amamos. Y entiende esto, es una palabra que va a significar que se va a poner al lado para animar a alguien. Y yo te quiero animar en esta mañana a esto, a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Y primero nos recuerda la identidad, y es lo que vimos hace ratito atrás. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Todas estas cosas que no sé si a ti te pasa, pero yo a veces, o sea, me veo en el espejo y no veo real sacerdocio, nación santa. O sea, me veo y digo, ok, yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida. Y no me siento así, pero ojo, que tú no te sientes así no quiere decir que Dios no te ve así. Y Dios ya ve, o sea, lo que vas a hacer. Ya ve la obra terminada. Y Él te está viendo así. Pero entonces, eres esto para que puedas anunciar. Y nos recuerda nuestra identidad, pero ahora nos recuerda también lo que somos somos extranjeros y somos peregrinos. Y la palabra extranjero es que no eres de aquí, ¿no? O sea, que realmente hasta se te nota. Entonces, hasta cuando hablas, tienes un acento distinto y dices, tú como que no eres de aquí, ¿no? Como que tienes un acento medio
medio chilango. Entonces, como que no eres de aquí, ¿verdad? Y no, yo nací allá y me vine a trabajar acá y ya cuentas toda tu historia, ¿no? Pero algo que debería pasar en nosotros como cristianos es eso, que se note que no somos de aquí, que tu acento al hablar tenga un toque celestial. Y así deberíamos vivir. No soy de este mundo. Pablo nos escribe que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está aguardando nuestra esperanza. Entonces, en nuestra manera de vivir y de hablar deberíamos tener acento del cielo. No solo eso, sino que dice que somos peregrinos. El peregrino es el que va de paso. Entonces, no solamente no somos de aquí, sino vamos de paso. O sea, no te vas a quedar a echar raíces ahí, sino tienes algo que hacer y tienes que seguir tu camino. Y es muy importante que tú y yo tengamos esta perspectiva bien clara en nuestro caminar con Jesús. Que no somos de aquí y que vamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Alguna vez has vivido fuera de aquí, en el extranjero? Digo, yo no. Pero lo más lejos que he vivido es en Jalapa, cuando estudiaba. Entonces, pues ya casi zona conurbada, está 50 minutos, 40 minutos. Pero fíjate, aún así, yo era lo que bien conocemos un estudiambre, ¿no? Entonces estudiaba ya y yo estudiaba de lunes a jueves y los viernes regresaba para acá. Y yo vivía no echando raíces en Jalapa. Yo iba a estudiar y lo que estaba esperando es que fuera jueves en la tarde para agarrar mi ADO y regresar a casa y por fin llegar a casa de mi mamá y comer bien. Lo que no había hecho en toda la semana, ¿no? Y estaba esperando ese día de por fin comer bien y por fin llegar a casa. Nuestra manera de vivir debería ser vista así. Ok, estoy aquí, hago mis cosas, tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero estoy esperando regresar y estoy esperando probar eso que estoy anhelando. Y estoy esperando regresar a casa, ir con Dios y probar eso que no es un guiso, sino es mucho más rico que eso que es Él mismo. Mira qué hermosa perspectiva para vivir nuestra vida, como extranjeros, como peregrinos que vamos de paso. Y Pedro quiere que tengamos bien claro esto, ¿qué somos? Y ellos en este contexto eso eran, no solamente peregrinos físicamente y extranjeros físicamente, sino espiritualmente, porque nuestra patria es celestial. Y lo que va a decirnos Pedro es que si no somos de aquí y vamos de paso, sí importa cómo vivimos mientras estamos aquí. Sí se nos debería notar el acento, sí se nos debería notar que no somos de aquí. Y entonces escribe esto: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y lo primero que quiere decirnos Pedro es esto, que alguien que es extranjero y peregrino, que su ciudadanía está en los cielos, debería reconocerse por abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la verdad es que el pecado, y está hablando de inmoralidad en todos los sentidos, es una batalla realmente. Si tú estás batallando con el pecado, eso es una buena señal, porque ya no estás rendido al pecado. Tú deberías estar luchando, pero la verdad es que la vida cristiana es mucho más que estar luchando contra el pecado. Hay cosas más importantes, como anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Pero entonces es importante que tú y yo estemos absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiere decir que firmes contra el pecado. Y el pecado es esto, es dulce al paladar, pero la verdad es que es autodestructivo. Es un enemigo mortal para nuestras almas. Son toda clase de deseos desordenados, toda clase de inmoralidad. Parte de vivir el evangelio es eso, con esta base y esta identidad que tenemos y esta perspectiva de que no somos de aquí y entonces poder resistir el pecado.
no es solo para mi bien, sino es para bien del Evangelio. Es para testimonio de la verdad y es lo que nos va a estar hablando Pedro. Y abstenerse es esto, como que alguna vez has estado a dieta y dice, no toques ese tema porque vengo con mi esposa y ahorita me va a decir que... y entonces comes y llega la hora del postre y es un pastel rico de 3 leches con duraznos, ¿no? Y merengue y una rebanada grande. Y está ahí, ¿no? Y se te antoja y sabes que es rico y sí quisieras, pero decides pasar. Dices, hoy no. Es así, simplemente sí quiero, sí podría, pero no quiero, pero no lo voy a hacer. Pero estoy decidido a pasar. Hoy no. Y esa es la manera de vivir. Esa es la manera en que tú y yo deberíamos vivir contra el pecado. Está ahí, es delicioso, está puesto en la mesa, pero decides, no, paso. Y Pedro escribe eso. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. El contexto de esto es que en este tiempo los cristianos estaban siendo atacados con difamaciones y calumnias. Cristianos fueron acusados falsamente en la iglesia primitiva porque los paganos decían que los cristianos cuando se reunían y tenían esto, la comunión y la cena del Señor, los paganos decían que realmente lo que estaban haciendo era lo que dice Jesús de este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que ellos lo estaban haciendo literal. Entonces que los cristianos eran caníbales y que hacían estas cosas. Y entonces ellos no sabían porque no lo habían visto, pero eso era lo que se rumoraba. Y no solo eso, también en este tiempo había algo llamado las fiestas del ágape, que eran las fiestas del amor. Y entonces se reunían y pasaban tiempo juntos y compartían comida y era eso, un convivio como el de navegantes, que solo puedes venir, sí, de navegantes, un convivio. Y entonces, ¿sabes qué decían? Que en esas fiestas del amor lo que hacían era toda clase de inmoralidad sexual, que a eso se reunían los cristianos. Entonces estaban siendo acusados falsamente de inmoralidad y de hacer todas estas cosas desagradables. Y entonces este es el contexto en que Pedro escribe. Ok, para ejemplo de los demás, deberían el cristiano que es extranjero y peregrino ser ejemplo absteniéndose de los deseos carnales. ¿Para qué? Para no dar lugar a esos comentarios que hablan de nosotros. Y no solo eso, versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. O sea, haciendo las cosas bien, dice, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Y a veces la mejor defensa ante ello, ante las acusaciones, es una vida íntegra. Un cristiano sí debería ser ejemplo en cómo vive en santidad. Es incongruente que en un cristiano sea conocido por su inmoralidad. Ahora, hoy en día hay mucha inmoralidad dentro de la iglesia y dentro de los cristianos. Y por eso Pedro nos está recordando, nos está animando. O sea, ok, esas cosas no, aunque no sean ciertas, tienen ustedes que mostrar una buena conducta, una conducta de santidad, de integridad. Pero si son ciertas, tienes que alejarte de eso y abstenerte del pecado. Y vivir de tal manera que puedas glorificar a Dios y que puedas mostrar a todos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto tiene que ser. Hay gente que habla demasiado de Dios y eso está bien. Y hay gente que no habla mucho acerca de Dios. Entonces hay gente que habla mucho, pero que en la práctica deja mucho que desear. Entonces, ¿qué sería mejor que hablar mucho? Hablar y vivir de tal manera
Tú puedes tener todas las respuestas correctas acerca de Dios. Tú puedes hablar muy bien de Él, pero ¿cómo está tu vida hoy? O sea, puedes decir esto, que estás absteniéndote de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque esa es la manera de vivir que deberíamos mostrar a Jesús. Y nos ha dicho, somos esto para que anunciemos. ¿Y cómo anunciamos a Jesús? En nuestra manera de vivir, absteniéndonos del pecado. Entonces, una buena pregunta que puedes hacerte hoy es si mi vida está presentando al Jesús verdadero. Si mi manera de vivir está trayendo gloria a Dios, porque termina el versículo 12 diciendo, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. A veces la única Biblia que van a leer otras personas es cómo vives. Y a lo mejor esa manera de vivir puede hacer que estas personas vengan a los pies de Jesús. Y a veces pasa mucho en casa. Cuando en casa hay alguien que no cree, puede ser tu esposo, tus hijos. ¿Sabes cuál es la mejor manera de predicarles el evangelio? No agarrarlos a bibliazos cada vez que puedes, sino viviendo el evangelio. Y que puedan decir, ok, este Jesús que me ha predicado sí transforma, sí cambia. Y es mucho más congruente eso, no solo hablar, sino vivir. Entonces vivamos de tal manera que a las personas se les antoje Jesús, que se les antoje lo que Él ha hecho en nosotros, que los llevemos al encuentro con la gracia y el poder transformador de Jesús, que mi manera de vivir los lleve a encontrarse con la gracia de Dios. Y Pedro, eso es a lo que nos está animando. Como a extranjeros y peregrinos, acuérdate, esos somos. Entonces no eches raíces aquí y puedes francamente y claramente abstenerte de eso y decir, paso. ¿Por qué? Porque tengo una cosa mejor que hacer. Porque esto, aunque vivo aquí y visto ropa de aquí, me pongo los zapatos de aquí, me compro unos tenis de aquí, o sea, está bien, me visto como aquí, no tiene nada de malo, pero mi ciudadanía no es de aquí y estoy de paso. Y entonces puedo abstenerme de cosas. Y dices, ok, hay algo que hacer, te das cuenta. Hay algo que hacer para anunciar las virtudes de aquel. Otra cosa que dice Pedro, versículo 13, a ver si esta te gusta más o te gusta menos. Dice, por causa del Señor, y así empieza, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Y dices, híjole, yo creo que Pedro vivía en otra época, o sea, no sabe cómo vivimos hoy, no sabe cómo son los gobiernos, no sabe cómo son los gobernantes, no sabe cómo está la situación hoy. Bueno, déjame decirte que Pedro vivía en las épocas del Imperio Romano. Entonces, ¿qué democracia? Ni qué nada. O sea, Pedro está viviendo en épocas del gobierno romano. El soldado romano tenía todo el derecho de matarte si estabas haciendo algo mal. Y tenían todo el derecho de apresarte si ellos consideraban. Y no había celulares para que los pudieras grabar y acusar. O sea, no. O sea, el gobierno tenía todo el derecho sobre ti. Y Pedro aún así escribe esto. Por causa del Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados. Dices, ¿cómo que por él enviados? Y mira cómo estamos. Los gobernantes son usados por él. Y dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, el contexto en esto es que algunos judíos pensaban que era ilegal obedecer a cualquier gobernante que no fuera de su propia capital. Y el apóstol les está diciendo que sí deben obedecer a los magistrados, sin importar si es judío o gentil, y dejar que ejerza el gobierno de la manera como él quiera. Otra cosa que pasaba es que había judíos y cristianos que se sentían revolucionarios,
que decían, no, Jesús es mi único Señor y yo no voy a no voy a pagar impuestos y no voy a hacer esto, y simplemente tenían este espíritu. Pero acuérdate, Jesús no vino a tener un reino de este mundo, sino habla esto, mi reino no es de este mundo, sino es celestial. Y cuando le tratan de poner un 4 para lo del impuesto, él agarra una moneda y la saca del pez, lo sabes, y ya, aquí está mi impuesto, para que no tengan nada que decir en contra de él. Y el llamado a Pedro es que a estos cristianos que estaban sintiendo cierto repudio sobre el gobierno, ¿no? Y este cierto ambiente revolucionario que había, y él entendía lo que estaba pasando. Ahora, no solo esto, sino que el gobierno también tenía sus ideas sobre los cristianos. Mira lo que dice versículo 14, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y había toda clase de acusaciones con los cristianos. Estos son unos revoltosos, estos son unos revolucionarios. Si yo te tuviera en Facebook, ¿qué podría decir de ti de acuerdo a tus posts? O sea, este es un cristiano revoltoso. O sea, mira, nada más está atacando y poniendo y echando. Esa no debería ser nuestra manera de vivir en cuanto al gobierno, sino sí debería haber una manera de someternos a él. No quiere decir que no tengas tu opinión de ellos, pero eso no quiere decir que estemos deshonrándoles abiertamente. Y es más, yo añadiría esto, que si no oramos por ellos, no tendríamos derecho a criticarlos. Son puestos por el Señor, para bien y mal. Y entonces Pedro está diciendo esto. Pero hay una cláusula para eso, porque entonces el contexto es este, y tú podrías decir, bueno, ya, Pedro dijo que nos sometamos, yo pues voy a hacer todo y ya, no voy a respingar, ya no voy a subir mis publicaciones por si Dani me espía en Facebook, ¿no? Pero no es solo eso. Hechos 4:19, si quieres no vayas ahí, yo te lo leo. Los discípulos son increpados porque están predicando el evangelio. Y entonces llegan las autoridades y dicen, no pueden hacer esto. Y versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y entonces hay una cláusula que es cuando lo que las autoridades dicen está en contra de lo que Dios nos ha pedido, tenemos que decidir a quién vamos a obedecer. Y entonces Dios está por encima de todo. Dices, ¿cómo podría pasar esto? Bueno, hoy en día hay una propuesta en el Congreso para hacer una ley que las iglesias no puedan hablar libremente lo que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad. No sé si sabías o viste esa noticia. Entonces, porque eso ya es un ataque y es discriminación, según esto. Yo creo que esta ley no se va a aprobar ahorita, pero creo que en unos años es lo que sigue. Que esas leyes se aprueben y entonces ya nos quieran simplemente callar de decir lo que Dios dice que es verdad. ¿Qué harías ahí? ¿A quién vas a obedecer? O sea, nos callamos y no decimos lo que Dios dice, o como Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí en este contexto todavía los cristianos eran un poco libres de reunirse y eso, pero más adelante los cristianos van a ser perseguidos y va a ser ilegal que tú seas cristiano, que te reúnas, que adores a Dios. ¿Y qué hacen los cristianos? Tienen que escoger. ¿Y qué escogen? Escogen obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando mi integridad o mi relación con Dios está comprometida por lo que los gobernantes dicen, entonces yo tengo que escoger y tengo que saber que Dios está por encima de todo. Entonces es muy importante entender esto, porque la Biblia no se contradice, sino simplemente se complementa. Versículo
15, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, si estás todavía peleando con esta idea de, pero es que esto es... Bueno, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, una manera de vivir el Evangelio y de anunciar las virtudes de aquel es cómo nos comportamos como ciudadanos de acuerdo a las autoridades. O sea, un cristiano sí debería ser ejemplo en eso. Ahora, ser cristiano es mucho más que ser moralmente correcto y una buena conducta, ¿estamos de acuerdo? Es mucho más que eso. O sea, hay gente que puede tener una buena moral y una buena conducta sin amar a Dios y sin ser salvo. Pero un cristiano que ha sido amado por Dios y que ama a Dios y que ha sido salvo, debería mostrar una buena moralidad y una buena conducta. O sea, sí van de la mano, aunque somos mucho más que seres morales, ¿no? Y de buena conducta. Versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y entonces lo que les dice es esto: ustedes ya son libres y tienen esta gracia que les ha alcanzado, y tú has escuchado esto, la gracia de Dios. La gracia de Dios, y entonces tengo libertad para vivir mi vida. Pero entonces había gente entonces que ya, bueno, todo es la gracia de Dios y yo puedo pecar y después Dios me va a perdonar. Y sí, tú puedes pecar y después Dios te va a perdonar, pero entonces tienes un mal entendimiento de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos ha hecho libres ya no es para seguir pecando, sino ahora poner nuestra vida en servicio a Dios. Hemos sido liberados para ahora ser siervos por amor. Y tiene toda esta idea, y lo has escuchado antes, cuando un siervo antes era ya cumplía su tiempo y entonces ya él tenía que ser liberado, alguien que había sido esclavo y había pagado su tiempo, y entonces era libre de irse, pero él decidía no irse. Amaba tanto a su amo que decía, yo me quiero quedar aquí para toda la vida. Y entonces le hacían algo, lo ponían junto a la puerta y le marcaban aquí algo como un arete, una señal de que este siervo no era como todos los demás, que era un siervo por amor, que se decidió quedar a servir a su Señor. Así debería ser nuestra vida. Sí, hemos sido libres, ya la deuda ha sido pagada, pero ahora yo me hago siervo por amor a Dios, no para pecar. Versículo 17 hace como un resumen de esto, dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, que no es terror sino temed a Dios tiene que ver con amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, con un respeto, una gratitud con Dios, y honrad al rey también. Y entonces, otra vez, Pedro nos está diciendo que la manera en que vivimos mostrando las virtudes de aquel que nos llamó es una manera práctica, y primero siendo en santidad, en integridad, pero ahora va mucho más allá. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y la palabra aquí, aunque se refiere a los siervos que trabajaban en casa como los criados domésticos, realmente está hablando a todo tipo de criados. Y no solo eso, y la manera más fácil de relacionar esto sería, si tú eres empleado, ¿cómo deberías vivir? Pero va mucho más allá que eso. Si somos siervos de Dios, esta creo que es la manera en que todos deberíamos vivir. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y puedes decir, híjole, Dani, es que no conoces a mi jefe. O sea, no conoces cómo es. Bueno, ya sabía Pedro qué ibas a decir. Mira lo que dice. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguien aquí tiene un jefe difícil de soportar? No levantes tu mano. ¿Qué tal si tu jefe viene aquí? O dices, no, yo sí tengo un jefe difícil de soportar. ¿Por qué? Yo soy mi propio jefe. Entonces, mira, es un llamado a estas personas que estaban trabajando en casa y entonces trabajando para alguien más. Y entonces una manera de agradar a Dios y demostrar a Dios es someterse a los amos, y no solamente a los buenos y afables, sino a los que también son difíciles de soportar. Y
te voy a explicar un poco del contexto, pero vamos a leer versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Un comentarista, Clark, escribe: parece ser que los pobres cristianos, y especialmente aquellos que se convirtieron al cristianismo bajo la esclavitud, eran gravemente maltratados a menudo. Eran abofeteados porque eran cristianos y porque no se unían a sus amos en alabanzas idólatras. Entonces el contexto en el que está siendo escrito esto está hablando a aquellos que tenían una autoridad por encima de ellos, que se habían vuelto cristianos y ahora les habían hecho la vida imposible por ser cristianos. Versículo 19 dice eso, porque eso merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces está hablando a estos cristianos que ahora, por ser cristianos, exclusivamente por eso, están siendo atacados y están siendo maltratados por ahora ser distintos, por no hacer lo que todos los demás hacen. Y creo que va mucho más allá que simplemente de ser trabajadores de alguien más y si tu jefe te hace la vida imposible. Ahora, si tu jefe te hace la vida imposible por tu culpa, aquí no aplica este versículo, ¿no? Pero si te lo hace por ser cristiano, por amar a Dios simplemente, entonces esto es para ti y esto que Dios es lo que Dios quiere decirte. Y está hablando de sufrir a causa del evangelio y por hacer las cosas bien. Ahora, esto es interesante porque a nadie le gusta sufrir. Y menos injustamente. ¿Alguna vez te castigaron tus papás por culpa de tu hermano? O sea que llegan y ¿quién lo hizo? Dime quién lo hizo y tu hermano te echa la bolita. No, yo no fui. Pues a los dos, órale. Pero hay quienes en sus trabajos son atacados por ser cristianos, por simplemente ser diferente y no ser como ellos. Son objetos de burlas y de desprecio. Pero no solo ahí, hay quienes en su escuela son buleados solo por el hecho de seguir a Jesús, por ser distinto que ellos. Hay quienes en su propia casa o por su propia familia son atacados por abandonar la religión tradicional, que ni iban los domingos y por seguir a Jesús. O sea, hay gente que realmente está sufriendo por seguir a Jesús. Hay quien sufre las injusticias de la vida como una enfermedad, la pérdida de alguien, y lo único que estaban haciendo es eso, caminar con Jesús. Y no se lo merecían. Y el llamado, vamos a ver, de Pedro es aguantar vara como cristiano. Está animando a estos hombres que se han convertido a Dios y que están viviendo de una manera diferente. Y está diciendo, sí te entiendo que es difícil aguantar las burlas y aguantar el desprecio y aguantar la aflicción de otros por ser cristiano. Pero les dice, estad sujetos con todo respeto. Y versículo 19, o sea, esto merece aprobación, o sea, eso está bien. Si alguno a causa de la conciencia de Dios, o sea, por Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20 me encanta porque dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, y hay algunos de aquí que hemos sufrido por nuestras equivocaciones y nuestros errores y nuestros pecados. Y nos hemos tenido que comer la bofetada de eso. Y pues ahí sí tienes que aguantar. Pues no hay de otra. Pero dice, ¿qué gloria tiene eso? ¿Qué chiste tiene aguantar cuando pecas? Pues sí, lo que te toca es eso, la consecuencia de lo que hiciste. No hay ninguna gloria en eso. Y aún así lo tienes que soportar. Pero dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y es un llamado a eso, a aguantar vara por el Señor.
haciendo lo que nos toca hacer. Pero si ves esto puede parecer una locura para alguien que no conoce a Dios. O sea, ¿cómo sufrir? ¿Cómo sufrir si yo, o sea, es la primera vez que vengo y me invitaron porque todos mis problemas iban a terminar? No, pues perdón por el que te invitó, pero no es así. O sea, de por sí la vida es difícil y hay sufrimiento, pero hay un sufrimiento especial que trae una gloria especial a Dios, que es sufrir por su causa. Es si aguantamos por seguirle a Él, si resistimos cuando le estamos siguiendo y haciendo la diferencia. Sufrir injustamente y aguantar vara por seguir a Jesús, por hacer lo bueno, por obedecerle, por amarle, eso es de mucho honor delante de Dios. Y si estás pasando por eso, hoy puedes decir, Señor, no sé por qué estoy pasando esto. Solo he tratado de honrarte y lo que he obtenido son sufrimientos. Pero si con esto traigo honor y gloria a ti, lo llevaré sí con lágrimas, pero también con una sonrisa, porque es para ti, Señor. Esto es algo sobrenatural, ¿te das cuenta? Esto es algo que va en contra de todo esto. Solo se puede hacer si sabes eso, lo que vimos al principio, que en este mundo solo estás de paso y eres un extranjero y un peregrino en este mundo. Que tu patria y tu ciudadanía está en los cielos. Y sabes lo que dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora no se queda ahí Pedro, sino termina con esto. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. O sea, fuimos llamados para aguantar vara por Jesús, ¿te das cuenta? Fuimos llamados a esto, porque esta es una manera de vivir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay algo especial cuando alguien que está pasando por una angustia y un sufrimiento, en medio de una enfermedad, en medio de algo injusto en su vida, y puede levantar sus ojos y apuntar a Jesús y darle gloria. O sea, ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve nuestra fe, ahí es donde se ve dónde estamos parados. No tanto en los tiempos buenos, donde es fácil ser agradecido, sino en los tiempos difíciles. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Y nos va a dar el ejemplo más sublime que tenemos de soportar y de aguantar vara. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quieres ser más como Jesús? Aguanta vara, como Él lo hizo. Esto es seguir a Jesús, esto es seguir sus pisadas, esto es vivir el Evangelio. Por eso Jesús cuando dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y esto, vamos a seguir sus pisadas y vamos a atravesar este mismo camino. Esto es estar crucificado juntamente con Cristo. Versículo 22 dice, ¿cómo lo hizo? El cual no hizo pecado. O sea, tú y yo sí, Tú y yo, a lo mejor esto que estamos pasando sí no los merecíamos. Aunque ya Dios nos ha quitado eso y simplemente somos libres de pecado y libres de condenación. Pero Él no hizo pecado. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y si te acuerdas, cuando está en la cruz, dice, a ver, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y Él pudo haber hecho eso, pero entonces hubiéramos estado todos perdidos.
y le maldecían y nunca respondió con maldición. Dice, cuando padecía, no amenazaba. Pues como van a ver quién soy yo. Sino en la cruz dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué gloriosa manera de vivir. Señor, estoy pasando esto y no sé por qué. O sea, es injusto. Pero te dejo a ti esto, al que juzga justamente. Lo pongo en tus manos. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Si no fuera porque Jesús soportó al final y nos amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, tú y yo seguiríamos perdidos, lejos de su gracia. Pero Él soportó la cruz y el injusto castigo por nuestros pecados. Y entonces por eso hoy tú y yo tenemos entrada y somos suyos. Cuando soportamos las injusticias, estamos anunciando las virtudes de aquel. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y eso es ser cristiano. Es que hemos recibido tanto. Hemos recibido perdón y misericordia y gracia sobre gracia. Nosotros que no éramos pueblo, nosotros que estábamos perdidos, que éramos extraños para Dios, Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó hasta las últimas consecuencias, y el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es que hemos recibido tanto y tenemos tal esperanza y no somos ni de aquí, o sea, vamos de paso. Que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Jesús. Y tenemos algo más importante que hacer, que es anunciar quién es Él. Pero no solo con palabras, sino con nuestra manera de vivir. Que sí importa cómo vivimos, sí importa lo que hacemos. Porque esto no solo trae gloria a Dios, sino sirve para llevar a otros a los pies de Jesús. Que entonces podamos ponernos bien esta identidad que hemos recibido. Podamos tener bien esta perspectiva eterna de que vamos hacia Él. Recordemos la obra gloriosa y todo lo que tenemos en Él y podamos caminar así, viviendo. No solo de palabras, sino de hecho, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Qué increíble, ¿no? Oramos. Señor, y entonces hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que cambiar en nosotros. Perdónanos si no hemos estado viviendo de esta manera. Si hemos estado viviendo tan afanados por este mundo y ya nos sentimos tan cómodos. Pero hoy podamos recordar de dónde somos y a dónde vamos. Hoy podamos recordar lo que tú hiciste por nosotros. Y simplemente como una respuesta a tanto que nos has dado, podamos empezar a vivir hoy anunciándote a ti, Señor.